Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Yasha, aquí está el Patricio Filósofo y el Super Emoji. Normalmente este canal, para los que no me conozcan, este canal normalmente hablo acerca de, o resumo leyes del libro de las 48 leyes del poder, que de hecho lo tengo acá, pero esta vez quise hacer algo un poquito diferente. Y me puse acá, es un espacio un poquito más personal, un poquito más íntimo, en lugar de, y aparte estoy yo en el centro. No sé si ustedes lo sepan, probablemente no, pero mi historia con libros acerca de desarrollo personal viene de lejos. Antes los libros de desarrollo personal no se llamaban libros de desarrollo personal, sino que antes se conocían como libros de autoayuda. Hay muchos libros de esto y de hecho se ha hecho mucha burla acerca de los libros de autoayuda y entiendo el porqué. Mi primer libro, o el primer contacto que tuve en mi vida con este tipo de mundo, con este mundo de los libros, es con este libro, que es Los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos es un libro para gente neurótica. Por alguna razón, es un libro para gente neurótica, donde vienen consejos para que pues no te duela lo que te digan y para que tú no te enojes. Es como para problemas de ira que tengan las personas. Y la verdad es que duele cuando, o sea, si te lo llegan a regalar, duele, porque uno no piensa, uno no espera que te regalen cosas y que sean libros para que tú cambies. O sea, suena incluso feo decirlo así. Bueno, pues este libro me lo regaló mi madre. Miren, total transparencia en este punto. Mi madre me lo dio con sus mejores intenciones, pero fue después de una pelea un poquito fuerte que tuvimos cuando yo era muy pequeño, creo que tenía menos de 10 años, y mi madre decidió darme este libro porque veía que yo me ofendía muy fácilmente o que las palabras me dolían mucho y que yo me enojaba mucho. Esto, repito, con toda la mejor intención y tal, y entonces me dio este libro que honestamente yo lo leí y se me hizo una grosería porque pues dicen cosas como, oye, pues no insultes o ten cuidado con lo que dices. Otro ejemplo o otra cosa, otro acuerdo de este famoso libro es que no te tomes nada personalmente. O sea, que si te llaman pendejo, no te lo tomes personal. Y vamos, esto a mí se me hizo una burla. Mi madre me pidió por mucho tiempo que lo leyera y yo honestamente yo no quise escucharla. Yo no quise hacerle caso y simplemente lo dejé ahí arrumbado en mi habitación. De hecho, por acá pueden ver un librero que es donde pues tengo muchos libros de desarrollo personal. Entonces pues lo dejé más o menos por ahí arrumbado y no lo leí. Y miren, esta es una historia para otro video, pero voy a contar un poquito parte de esa historia aquí. Cuando esto estaba pasando, yo era una persona de la que yo honestamente no me sentía orgulloso en ese momento y menos me siento orgulloso en este momento actual en el que estoy viviendo. Una persona que no hacía ejercicio, que no sacaba buenas calificaciones, que no se llevaba bien con la gente, que no tenía amigos y que básicamente veía la televisión. Ni siquiera jugaba videojuegos para desarrollar cierta habilidad, cierta coordinación, nada. Solamente lo que yo quería hacer era estar acostado viendo la televisión y eso es lo que yo sabía hacer. Yo pensé que eso iba a ser mi vida, que básicamente iba a existir, iba a hacer cosas, iba a comer, iba a dormir, a lo mejor iba a trabajar, pero que honestamente yo no me veía siendo una persona exitosa o que es comúnmente conocido como una persona exitosa. Y esto es muy importante. Yo veía a gente que para mí sí eran personas que eran exitosas, esto a los 10 años o antes de los 10 años, por esa edad, pongámoslo. Gente que tenía muchos amigos, gente que sacaba buenas calificaciones, que era buena en deportes y que simplemente pues, se llevaba, o sea, era impresionante el talento que según yo veía en estas otras personas. Y eso honestamente pues a mí me dolía, porque honestamente yo pensaba que simplemente yo no había nacido con estas características de estas personas para poder ser exitosos en ese sentido. Porque a ver, honestamente, a lo mejor cada quien tiene su pues definición de éxito, pero definitivamente como yo estaba haciendo, yo no era exitoso, o no se podría decir que yo era exitoso. Y estas personas, pues a lo mejor podrías decir que tampoco, pero más que yo definitivamente. Básicamente le caían, todo el mundo los quería, todas querían andar con él, y si era mujer, pues todos querían andar con ella. Entonces definitivamente pues era algo que yo llegué a ver y simplemente como que me resigné a aceptar que yo nunca iba a ser así, que yo siempre iba a estar destinado a ser una persona que no tuviera muchos amigos o que tuviera uno más o menos, y que iba a ser una persona que no iba a sacar buenas calificaciones, que iba a ser una persona que no iba
ir a la universidad, a lo mejor porque no me sentía con esa confianza para ir a la universidad. Yo era una persona extremadamente tímida y pues suena raro ya que estoy grabando videos para YouTube, pero yo era una persona totalmente tímida que no le gustaba para nada ser el centro de atención. De hecho, todavía recuerdo cuando iba en primaria, secundaria, cuando la gente volteaba a verme, yo me ponía extremadamente rojo y eso hacía que la gente me volteara más y yo llamara más la atención de la pena que me daba que la gente me estuviera viendo. Porque como ya lo dije, yo era una persona así y ya lo había aceptado. No sabía que me iba a deparar el futuro, no sabía si iba a terminar en la calle o bajo un puente, pero definitivamente lo que sí sabía pues es que mi mundo no iba a cambiar y que así iba a ser. Iba a estar destinado a conseguir un par de amigos, a lo mucho, a lo mejor no tener pareja, y es algo que yo veía bastante porque yo no le gusté a nadie, o bueno, yo no le gustaba a nadie en ese momento, y simplemente pasó y yo me sentía muy mal en ese momento y yo pensaba que así iba a ser mi vida y yo simplemente me rendí. Mi madre vio todo esto y entre otras cosas me enseñó el mundo de los libros de autoayuda en ese momento, que no eran del todo acertados y había cosas que honestamente me sentí insultado. Porque claro, hay libros de cómo tener mejor autoestima, hay libros de cómo dejar de holgazanear, por así decirlo, hay libros de cómo sacar mejores calificaciones, hay libros de todo tipo. Pero honestamente, en ese momento yo conocí bastantes libros de estos pero no los conocí por una manera de que, oye, te recomiendo este libro, oye, te recomiendo este otro, sino que lo usaban para burlarse. En series de televisión o en otro tipo de situaciones, pues usaban esos libros para burlarse de la gente que los leía, como por ejemplo en Padre de Familia. Se burlan bastante acerca del libro de Marie Kondo, creo que se llama, donde pues habla acerca de la limpieza del hogar y que te deshagas de lo que no te hace feliz, y en fin, un montón de cosas, pero no. Este es un ejemplo del que me acuerdo, pero definitivamente muchas personas, no tanto en series y películas que también, sino que también gente a mi alrededor pensaba que los libros de autoayuda simplemente no servían y era una tontería para personas totalmente frustradas. Y yo era una persona frustrada con la vida, pero no iba o sea, de por sí ya la gente me molestaba y era una persona frustrada con la vida. No le iba a añadir a eso un problema de que yo aparte leo libros de autoayuda para que se burlen más de mí. Entonces yo decidí no leerlos, porque si bien sí me comparaba con estas otras personas, donde tenían un buen de amigos, y le gustaban a todos, y eran buenos en deportes, sacaban buenas calificaciones, pues yo pensaba también que había gente simplemente exitosa y que, porque aparte, cabe aclarar, todas estas personas de que estoy mencionando, todas estas personas son físicamente atractivas. O sea, deja tú el hecho de que, oye, es que pues a lo mejor se hicieron así, así es su personalidad, no, es que son físicamente atractivas. Y yo pensé en su momento que nacieron guapos, les fue bien en la vida y por eso es que tienen esa confianza, por eso es que tienen esos amigos, por eso es que tienen ese brillo y como tienen todo esto, pues reciben ayuda de todos lados. Y yo veía gente como por ejemplo estos dos, donde simplemente pues eran gente que tenía dinero, que todo el mundo quiere con esas personas, que son súper carismáticas y que les va bastante bien en sus negocios. Sí, si bien sé que específicamente las dos fotos que puse antes son de personajes de cómics, pues yo los veía bastante cercanos a la realidad, porque yo pensaba que estos compañeros que yo veía que tenían éxito, pues que iban a llegar a hacer algo parecido. Entonces yo honestamente simplemente me resigné y a lo mejor, como ya ustedes comprenderán, después de que pues me la pasara sufriendo básicamente en esa escuela donde estaba y escuchar de otras personas que estaban en otras escuelas y no era normal algunas cosas que me hacían a mí, pues decidí cambiarme de escuela. Y fíjense, yo al cambiarme de escuela tuve una especie de suerte, ya que fue un curso de liderazgo a mi escuela a promocionar el curso. Y yo pensé que esto era pues algo bueno o algo positivo porque, bueno, déjenme les platico. Una de las tantas peleas que llegué a tener con mi madre era que mi madre decía que el esfuerzo lo era todo, que si tú te esforzabas obtenías resultados y que la gente que más dinero tenía era la gente que más se esforzaba y que la gente que pues pide dinero en la calle era gente que no se esforzaba nada y que por eso terminó así. Yo pensaba que no tenía sentido porque cualquier persona preferiría esforzarse y ser millonario a no esforzarse y pues pedir dinero en la calle, aunque también en mi opinión las personas que pedían dinero en la calle eran las personas que más sufrían. Entonces
no se me hacía lógico que simplemente que se dijera que no se esforzaban. Para mí era el mayor esfuerzo que yo había conocido. Aparte de eso, no sé si ustedes lo sepan, pero en el país en donde estoy, pues es un poquito inseguro. Esto hace que haya mucha corrupción en el gobierno. Y no solamente en el gobierno, sino que, bueno, en todos los niveles del gobierno. Y esto hace que yo viera a políticos que se sabía que robaban dinero, yo veía a personas malas que tenían bastante dinero, por así decirlo. No voy a decir, no me voy a meter ahí, pero yo veía personas que no hacían las cosas bien y que llegaban a tener bastante dinero, bastante éxito, bastantes amigos y bastantes cosas que para mí era sinónimo de éxito. Claro, quitando evidentemente a un presidente por ahí que yo llegué a ver, que pues básicamente es Enrique Peña Nieto, que cuando fue a una feria de libros le preguntaron ¿qué 3 libros han marcado más tu vida? Y él no supo qué contestar. Yo pensé que iba a ser ese señor. Claro, sin el dinero y sin el copete y sin nada. Pero yo decía, me preguntan qué libro, yo no había leído nada. Es más, este libro, que es extremadamente cortito, yo ni siquiera lo terminé de leer. Entonces yo dije, ya me vi ahí. Y como vuelvo a lo anterior, yo no me llevaba bien con mi madre en ese momento. Y una de las discusiones era esta, que mi madre decía, entre más te esfuerces, mejor te va a ir. Y yo decía que no hacía sentido y básicamente esperaba encontrar una fórmula mágica o algo que me hiciera simplemente ser exitoso de la nada, o simplemente me iba a resignar. Cuando llegó este curso de liderazgo en mi escuela, yo pensé, claro, me voy a meter para demostrarle a mi madre que el esfuerzo, que no con esfuerzo se llega lejos y se es exitoso, porque los líderes, y esto lo saben muy bien, gente, pues dueños de empresas o gente ya muy potente en el mundo, no se dedican a gestionar a sus empresas, a lo mejor se dedican a venderlas, pero pues estas personas tienen demasiado dinero y se la pasan en convenciones, se la pasan dando entrevistas, se la pasan explorando el negocio. Realmente yo decía, pues claro, pues, los líderes son así, y no quiero decir que los líderes sean huevones, pero definitivamente los líderes son los que mejor viven. Y yo no los veo esforzándose más que una persona que está limpiando parabrisas en la calle. Bueno, pues el equivocado fui yo, me metí a este curso. Y para no hacer el cuento largo, el curso es historia para otro video totalmente. Pero en ese curso me inculcaron el hábito de la lectura, cosa que yo no hice muy bien. Pero en este curso era obligatorio leer creo que el curso era de 12 meses y era leer un libro al mes, cosa que ahorita se me hace demasiado poca, pero en su momento pues era demasiado, porque dejaban libros como Hábitos de la gente altamente efectiva, libros como Cómo hacer amigos e influir a las personas, irónicamente Hábitos atómicos no, pero de los que yo recuerdo, El club de las 5 de la mañana, ¿Quién se robó mi queso?, Padre rico, padre pobre, ese libro, Hábitos de los adolescentes altamente efectivos, Hábitos de la gente altamente efectiva, y no me acuerdo qué tantos otros, pero era requisito leer para poder completar el curso. Yo lo completé sin leerlos todos, tengo que decir la verdad. Yo no pude tener no pude completar el reto de leer uno por mes. Es más, creo que no terminé leyendo ninguno, terminé leyendo todos a medias. Pero definitivamente algo me enseñó. Porque a ver, los libros de autoayuda en su momento y de desarrollo personal, cuando yo entré a este curso de liderazgo, definitivamente, aparte de ser mal vistos, pues se sentían como un insulto, como ya lo mencioné con el libro de los 4 acuerdos, que te digan, esto es un libro para gente neurótica, toma, se siente feo, o sea, se siente como una mentada de madre, y definitivamente, pues no es agradable escuchar eso. Y encima que te digan, oye, tienes que leer el libro Cómo hacer amigos, aunque yo no tenía amigos, pero duele que me estés pidiendo que lea ese libro. Y además de eso, yo pensaba que no servía, que simplemente o nacías así o te hacías así, pero no de que tú hicieras un esfuerzo por ser así, sino que, oye, pues tienes confianza, tienes autoestima, la gente se quiere acercar a hablar contigo, entre más gente se acerca a hablar contigo, más gente se quiere acercar a hablar contigo, entre más amigos tienes, jalas más amigos, es como el dinero, entre más dinero tienes, más dinero jalas, pues es lo mismo con los amigos. También pues esto hace que se te dificulte una materia, que puedan venir personas a ayudarte con esa materia, que aparte pues si eres bueno en deportes, no tienes que recibir bullying o no te tienen que molestar por estar gordo como yo lo llegué a estar. Entonces simplemente estas personas, yo
yo no las veía leyendo esto. Estas personas, no solamente, estoy seguro que nunca leyeron Cómo hacer amigos y nunca leyeron Cómo sacar buenas calificaciones o, bueno, un libro que yo conozco es Sin Límites, de algo que no me acuerdo, no me acuerdo del autor, pero yo estaba segurísimo que ellos no habían leído los libros, esos libros. Yo dije, estos libros no sirven, porque si estas personas no lo han leído, pues no mames, o sea, es natural, no se aprende, no es algo que con lo que tú o naces con él o te haces con él, pero no es algo que puedas entrenar, vaya. Resulta que el libro de Cómo hacer amigos e influir en las personas, pues fue el segundo libro que yo leí. El primer libro fue Hábitos de la gente altamente efectiva, bueno, de los adolescentes altamente efectivos. Para que se hagan una idea, este es el primer libro que leí. A ver, para hacer el primer libro, a los 15 años, que no has leído absolutamente nada, que este libro sea tu primer libro, es una mentada de madre. Yo, honestamente, yo no sabía cómo iba a terminar. Es más, ni lo terminé de leer en su momento. Ahorita ya lo leí, se me hace bastante cortito, pero ya lo leí. Y para que se hagan una idea, nos dejaron leer 2 veces el mismo libro. Este es de los adolescentes y este es de la gente altamente efectiva. También leí los dos, pero para que vean la pinche diferencia, sí, exacto. Entonces, para mí, definitivamente los libros podían llegar a ser útiles. Cuando yo leí mi primer libro, yo pensé, ok, sí tiene cierto sentido, pero honestamente no me estás dando ninguna fórmula mágica. Me estás diciendo, échale ganas, o haz estos pequeños cambios y verás cómo eventualmente te va a ir bien. Y eso no me servía. Es más, yo lo que buscaba era algo que me pusiera en forma, que me diera amigos y que me diera dinero y todo esto. Ya sé que yo estaba muy confundido, porque sí, en parte entré para demostrar que no había que hacer tanto esfuerzo, pero también estaba resignado a vivir, a vivir mal. Y esto pues fue lo que ocasionó que siguiera en este mundo de los libros. El segundo libro, sin embargo, fue un libro que me cambió la vida. Y ese libro es el de Cómo hacer amigos sin influir en las personas. Ya me paré demasiado veces, pero por ahí lo tengo. Cómo hacer amigos sin influir en las personas. Se sintió bien feo ir a una biblioteca, a una librería, a pedir este método libro, pero lo terminé leyendo, otra vez, no completo, pero definitivamente algo hizo clic ahí, porque yo entendí en su momento, y de hecho el primer libro también sirvió para eso. No nacemos sabiendo. Hay gente que se le facilita algo y hay gente a la que no, pero cualquier cosa se puede aprender, incluso hacer amigos. Y mientras fui leyendo este libro y fui aplicando lo que este libro decía, pues me sirvió bastante para quitarme un poquito la timidez. Empecé a practicar más. Ah, cabrón. Me escapó el amarillo. Empecé a practicar más, empecé a hablar más, empecé a caer mejor y fue un cambio muy fuerte para mí, porque vi cómo este libro me cambió la vida. Tenía más amigos, caía mejor, le empecé a gustar a gente. Por el amor de Dios, yo que hasta mis pinches 16 años no le había gustado a nadie, empecé a gustarle a gente cuando empecé a leer este libro y fue algo espectacular. Dije, esta es la fórmula mágica, aquí está el resultado. Ya encontré el resultado y la fórmula mágica son los pinches libros de desarrollo personal. Y sí, me vale madres lo que me digan, y sí me vale madres que se burlen, pero pues esto sirve y funciona, entonces voy a seguir. Y empecé a leer y a leer y a leer, obviamente mal, porque que me pidan que lea una cosa así cuando ni siquiera fue la intención en su momento, pues fue una mentada de mal. Entonces yo leía lo que yo sentía que necesitaba. Por ejemplo, si yo quería salir a hacer ejercicio porque no estaba cómodo con mi cuerpo, pues a lo mejor leí Hábitos Atómicos, a lo mejor leí Hábitos de la gente altamente efectiva, a lo mejor si quería dinero, pues leía Padre Rico, Padre Pobre, Quién se roba mi queso, Cómo llegar a fin. Entonces realmente yo empecé a hacer todo esto y cuando sentía que tenía la respuesta simplemente dejaba de leerlo y me iba a lo siguiente. Aquí es donde entra lo que no tienes que hacer. Porque si tú empiezas a leer libros de desarrollo personal, te vas a dar cuenta que no sirven, porque simplemente leerlos no funciona. Y esto es un error que cometí yo, porque como ya lo dije, con un solo libro tuve más amigos, conseguí personas que querían estar conmigo en una relación, y eso se sintió muy bonito. Y yo dije, pues si esto fue con un libro, imagínate con qué tan increíble voy a ser cuando lea un buen de cosas. Y leí un buen de cosas y no funcionó, porque definitivamente no todos los libros son para todas las personas, pero lo más importante es que cuando empiezas en este mundo de desarrollo personal,
Normalmente tú crees o tú piensas que solamente con leer basta, y no es así. Y te voy a decir por qué. Por los estúpidos que dicen, me leí un libro a la semana, me leí 7 libros en una semana. Y sí, ya hay un buen de libros. Yo tengo una lista interminable de libros en mi computadora que quiero leer. No tengo el dinero, soy pobre, sigo siendo pobre, eso es lo único que sí no ha cambiado. Pero no he podido comprar, y que sí he querido comprar, pero hay un buen de libros. Imagínate leerlos todos. Y aquí lo importante es que no basta con leerlo, y sé que tú estás pensando, es obvio, pero no es tan obvio, porque tu subconsciente cree que con leerlo ya bastó y no va a buscar entrar en acción, porque ya entró en acción al leer los libros y ya con eso. Cuando yo leí Cómo hacer amigos e influir en las personas, yo sí puse en práctica lo que yo leí en su momento. Pero una vez que leí eso y que le presté atención, pensé, interioricé y luego puse en práctica, que funcionaron algunas veces, otras veces no funcionó, pero fue cuestión de práctica que me vaya saliendo. Hubo otras situaciones, como por ejemplo, tan solo este libro, Las 48 Leyes del Poder, es uno de mis libros favoritos. Sin embargo, es un libro extremadamente gigante y honestamente hay cosas que no me acuerdo. O sea, yo, como ya lo mencioné, este libro trae no solamente las explicaciones, sino que también trae historias de la vida real a las que aplica la ley de este libro. Y es un libro extremadamente útil que yo pongo mucho en práctica para no meterme en pedos y para tener una vida tranquila. Pero aquí está la cosa, yo lo pongo en práctica. Este libro lo conozco desde hace 5 años o más, y yo lo leí desde hace 5 años o más. Y sigo sin poner todo en práctica, sigo cometiendo los mismos errores, porque con leerlo no es suficiente. Como ya lo dije, a lo mejor ustedes pensarán, es obvio, güey, ¿por qué chingados vas a pensar que, ya lo leí, bueno, ya tengo el superpoder de que ya voy a aplicar esto? Sé que no, pero es algo que normalmente hacemos porque queremos pasar al siguiente ya. Una vez que ya terminamos, yo qué sé, los 4 acuerdos, ¿no? Y dices, venga, ya lo terminé, ahora voy a seguir siendo un neurótico. Voy a seguir siendo neurótico y bueno, ya cambié, ya no soy neurótico, ya no estoy enojado. Y voy a pasar con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, si haces eso, pasa a valerte ver y empiezas a leer por leer, y eso tampoco está bien. Pero leer es importante, y leer estos libros también es importante. No solamente es importante porque aprendes muchas cosas, sino porque también fomentas el hábito de la lectura. Entonces, aunque no lo llegues a interiorizar, ten en cuenta que tienes que seguir leyendo, porque no quieres terminar como Peña Nieto, que le pregunten qué 3 libros han influido más en su vida y no sepa qué contestar. Y no tienes que empezar por o por algunos que yo tengo aquí. No tienes que empezar por ninguno, tienes que empezar por el que a ti te acomode. Yo estoy leyendo Las 48 Leyes del Poder. ¿Y por qué lo hago? Porque a mí los libros de desarrollo personal me salvaron la vida. Sin ellos no hubiera llegado a donde estoy. Y a lo mejor la gente no sepa hasta dónde he llegado realmente, pero crean que bastante lejos. Ya, bueno, sé que no estoy guapo ni estoy súper musculoso, pero créanme que antes estaba mucho peor. Ahorita ya no tengo vergüenza de grabar ni subirlo a YouTube. No tengo vergüenza de acercarme a desconocidos. No tengo vergüenza de hablar en público como lo tenía antes. Definitivamente me salvaron la vida. Porque a lo mejor hay gente que me va a llamar mamón, pero yo no sé acerca de leyes sociales. Yo no sé esto. Yo no sabía. Y todo lo que leí, ninguna ley, yo decía, bueno, eso ya lo hago. Y definitivamente las 48 leyes del poder sí se sienten como hacer trampa, y sí se sienten como un gran empujón y como un truco, una píldora mágica. Sí se siente así, pero definitivamente conlleva esfuerzo y conlleva todo lo que ya mencioné. Como ya lo mencioné, los libros de desarrollo personal me salvaron la vida. Y hice este canal porque creo que también pueden salvar la vida de los demás. Y yo entiendo, porque a mí me costó mucho. Yo entiendo que a lo mejor te llama la atención las 48 leyes del poder, pero ves este grueso y dices, nah, no me lo voy a leer. O a lo mejor hay otros libros que te llaman la atención y que son a lo mejor difíciles, o a lo mejor los leíste y no entendiste. Y por eso hice este canal, porque es información demasiado útil y siento que sacarla y exponerla y decirlo con mis palabras y explicarlo de cierta manera para que sea más entendible. Porque, a ver, honestamente, este libro es muy útil, el de las 48 leyes del poder. Los ejemplos que pone están
viejísimos. Entonces, si quieres ver la serie del libro de las 48 leyes del poder, la dejaré por acá o por acá. Como cambié de locación, no sé dónde está, pero la dejaré por ahí. O al final del video también podrás ver la serie de las 48 leyes del poder. Y no solamente eso, voy a sacar más series, pero primero voy a acabar una. Simplemente eso, si estás en una situación donde crees que no hay salida, donde crees que todo es muy abrumador, o donde crees que no hay solución posible, busca un libro, seguramente existe. Y a lo mejor te parece ridículo, no lo es. Nadie nace sabiendo. Y te lo digo como ejemplo, yo nací sabiendo nada, sin ninguna habilidad, sin ningún talento, y llegué bastante lejos en comparación a donde estaba. Entonces, hazme caso. Seguramente hay un libro, si quieres quedarte en este canal para aprender más, no solamente acerca de las 48 leyes del poder, sino acerca de más libros, por favor suscríbete, dale me gusta, y esto sería todo por el video de hoy.